a 10 millones de pesos por una noche contigo. Las palabras cayeron sobre Valentina como cristales rotos, desgarrando cada fibra de su dignidad. Frente a ella, Sebastián Montalvo la observaba con esos ojos grises que una vez la habían mirado con amor infinito, ahora convertidos en hielo puro. El hombre más poderoso de México acababa de reducirla a una transacción comercial. Pero, ¿cómo habían llegado a este momento tan devastador? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas mientras descubres esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor verdadero. El salón privado del hotel más exclusivo de Polanco parecía cerrarse sobre ella. Las luces doradas creaban sombras danzantes en las paredes de mármol, mientras el aroma a whisky escocés y el perfume caro impregnaban el aire. Valentina podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra en sus oídos. ¿Estás loco?, susurró, su voz apenas audible, temblando como una hoja en el viento. Sebastián se acercó lentamente, cada paso calculado, predador. Su traje de diseñador italiano se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético, recordándole a Valentina todo lo que había perdido. Los años habían sido generosos con él. A los 35 años, era más guapo que nunca, más imponente, más inalcanzable. Loco por haberte dejado ir hace 5 años, murmuró, su aliento rozando su oído. Pero ahora tengo el poder para recuperarte, de la única manera que entiendes. ¿Había escuchado bien? ¿Sebastián acababa de confesar que la había extrañado? Los recuerdos golpearon a Valentina como una marea implacable. 5 años atrás. La universidad privada más prestigiosa de la Ciudad de México bullía de vida estudiantil. Valentina Herrera, de 22 años, caminaba entre los jardines con sus libros de arquitectura abrazados contra su pecho. A pesar de estudiar con una beca completa, nunca se sintió fuera de lugar hasta que lo vio a él. Sebastián Montalvo emergió del edificio administrativo rodeado de sus amigos herederos. Alto, de cabello negro perfectamente peinado, y esos ojos grises que parecían ver directamente al alma, era el sueño de cualquier chica y la pesadilla de los corazones sensibles. Sus miradas se cruzaron por primera vez un martes de febrero. El tiempo se detuvo. Él se detuvo. Todo se detuvo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó directamente, ignorando a sus amigos que se burlaban por lo bajo. Valentina, respondió ella, sintiendo que el mundo cambiaba para siempre. Sebastián. Y desde este momento, tú eres mi obsesión. Lo que siguió fueron 6 meses de amor puro, intenso, arrebatador. Sebastián la cortejó como si fuera una princesa. Cenas bajo las estrellas, viajes sorpresa a Cancún, regalos que valían más que el sueldo anual de su madre. Pero más que el dinero, le daba tiempo, atención, risas hasta el amanecer y promesas de un futuro juntos. Te amo más que a mi propia vida, le susurraba mientras hacían el amor en su departamento de estudiante, las paredes delgadas testigos de su pasión desbordante, hasta que llegó esa noche de agosto, la noche que cambió todo. Regreso al presente. No me vas a comprar como si fuera una... Valentina no pudo terminar la frase. ¿Como si fueras qué? Sebastián la tomó suavemente del mentón, obligándola a mirarlo. Dilo, Valentina. Di la palabra que has estado evitando desde que entraste aquí. El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. Afuera, la Ciudad de México brillaba con millones de luces, ajena al drama que se desarrollaba en esa habitación donde el pasado y el presente colisionaban violentamente. Necesito el dinero, murmuró finalmente, las palabras escapando de sus labios como una confesión arrancada con dolor. Los ojos de Sebastián se oscurecieron. Por un momento, casi imperceptible, algo parecido al remordimiento cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como había llegado. Lo sé, dijo simplemente. Por eso estás aquí. ¿Cómo era posible que el hombre que una vez había prometido amarla para siempre, ahora conociera tan íntimamente su desesperación,
La respuesta llegó en forma de recuerdo doloroso. 3 meses atrás. Valentina corría por los pasillos del Hospital Ángeles, sus zapatos de enfermera resonando contra el suelo pulido. La llamada había llegado a las 2 de la madrugada. Su hermana pequeña, Sofía, había sufrido un accidente automovilístico. Cuando llegó a cuidados intensivos, su mundo se desplomó. Sofía, de apenas 17 años, yacía conectada a máquinas que mantenían vivo su cuerpo mientras los médicos luchaban por salvar su cerebro. «Necesitamos operarla inmediatamente», le explicó el neurocirujano. «Es una cirugía experimental, muy costosa, pero es su única esperanza». «¿Cuánto?», preguntó Valentina, aunque sabía que no importaba la cantidad. 2 millones de pesos. Y eso es solo el comienzo. 2 millones. Para una enfermera que ganaba 15,000 pesos al mes, podría haber sido 2,000 millones. Regreso al presente. «Mi hermana necesita esa operación», dijo Valentina, su voz quebrándose. «Los médicos dicen que solo tiene semanas antes de que sea demasiado tarde». Sebastián se sirvió otro whisky, sus movimientos deliberadamente lentos. El líquido ámbar capturó la luz como sus ojos habían capturado una vez su corazón. «Y yo necesito una noche contigo», respondió, dando un sorbo. «Una transacción limpia, sin sentimientos, sin promesas, sin mentiras esta vez». «¿Sin mentiras? ¿Qué mentiras había entre ellos?» «Sebastián, por favor», comenzó Valentina, acercándose un paso. «No», la interrumpió levantando una mano. «Nada de súplicas, nada de lágrimas. Ya tuvimos suficiente de eso hace 5 años. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de electricidad y recuerdos no resueltos». Valentina podía sentir la tensión irradiando del cuerpo de Sebastián, a pesar de su aparente frialdad. «¿Sabes qué es lo más irónico?», continuó él, caminando hacia el ventanal que daba vista a la ciudad. «Que después de 5 años buscando una manera de sacarte de mi sistema, el destino te ponga exactamente donde te necesito. Yo nunca quise lastimarte», empezó Valentina. «No», rugió Sebastián, girándose hacia ella con una furia que la dejó sin aliento. «No te atrevas a fingir inocencia conmigo, no después de lo que hiciste». ¿Qué había hecho exactamente? La tensión aumentaba, pero las respuestas seguían envueltas en misterio. Valentina sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a él. No le daría esa satisfacción. «Está bien», dijo, irguiendo la barbilla con una dignidad que no sabía que aún poseía. «Acepto tu propuesta, pero quiero el dinero transferido a la cuenta del hospital antes de que nada suceda». Sebastián sonrió, pero no fue una sonrisa de victoria. Fue algo más oscuro, más doloroso. «Mañana a las 8 de la noche, te enviaré la dirección». Sacó su teléfono y comenzó a escribir. Y Valentina se detuvo, sus dedos suspendidos sobre la pantalla. Ven preparada para recordar quiénes fuimos realmente. ¿Quiénes habían sido realmente? ¿Y por qué Sebastián hablaba como si ella hubiera olvidado algo fundamental? Cuando Valentina salió del hotel, el aire fresco de la noche la golpeó como una bofetada. Se recargó contra su viejo auto, las manos temblándole mientras buscaba las llaves en su bolsa. Su teléfono vibró con un mensaje. «La transferencia está hecha. Revisa la cuenta del hospital». Con dedos temblorosos, Valentina llamó al hospital. La recepcionista confirmó lo imposible. Una donación anónima de 10 millones de pesos había sido depositada en la cuenta de Sofía. 10 millones, no 2. Porque había pagado 5 veces más de lo necesario. Mientras conducía por las calles de la ciudad que los había visto enamorarse y destruirse, Valentina no podía quitarse la sensación de que había más en este encuentro que una simple transacción. La manera en que Sebastián la había mirado, como si estuviera viendo a un fantasma. La forma en que había temblado su voz cuando mencionó el pasado. Y luego estaba la pregunta que la atormentaba desde que salió de esa habitación. ¿Qué había pasado realmente hace 5 años?
¿Qué recuerdos había bloqueado su mente para proteger su corazón? Al llegar a su pequeño departamento en la colonia Roma Norte, encontró a su hermana menor, Andrea, esperándola con los ojos rojos de llorar. Vale, el hospital llamó. Dijeron que Sofía puede tener la operación mañana. ¿Cómo conseguiste el dinero?, preguntó Andrea, abrazándola. Valentina cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Hice lo que tenía que hacer, murmuró, pero mientras se preparaba para la que podría ser la noche más difícil de su vida, una pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba salvando a su hermana? ¿O entregando su alma al diablo que una vez había sido su cielo? Esa noche, mientras Valentina yacía despierta en su cama, mirando al techo agrietado de su departamento, no sabía que a 20 kilómetros de distancia, Sebastián Montalvo también estaba despierto. En su penthouse de Santa Fe, rodeado de lujo que ya no lo emocionaba, sostenía entre sus manos una fotografía amarillenta. En la imagen, una Valentina de 23 años sonreía radiante en sus brazos, ambos cubiertos de arena de playa, el sol poniente creando un halo dorado alrededor de sus cabezas enamoradas. Mañana, murmuró al vacío. Mañana sabré si todavía existe algo del amor que destruimos, o si realmente solo queda la ceniza de lo que fuimos. ¿Lograrían ambos sobrevivir a una noche cargada de pasión, rencor y secretos enterrados? ¿O esta transacción los destruiría definitivamente? La respuesta llegaría en menos de 24 horas, cuando dos corazones rotos se enfrentaran en una habitación donde el amor y el odio danzarían peligrosamente cerca. Continuará. El día pasó como una eternidad suspendida en el tiempo. Valentina había acompañado a Sofía a la sala de operaciones a las 6 de la mañana, sosteniendo su mano hasta el último momento posible. Su hermana, pálida pero sonriente, le había susurrado: «Gracias por salvarme la vida, hermana». Si supiera el precio que estoy pagando, pensó Valentina, forzando una sonrisa tranquilizadora. Ahora, a las 7 de la tarde, se miraba al espejo del baño de su departamento. El vestido negro que había comprado años atrás para una boda colgaba de su cuerpo como una segunda piel. Era elegante, pero sencillo. Exactamente lo opuesto a la ropa que Sebastián solía comprarle cuando eran novios. Su teléfono vibró. Hotel San Regis, Penthouse Presidential, 8º piso. La puerta estará abierta. ¿Por qué sentía que estaba caminando hacia su propia ejecución? El trayecto en Uber transcurrió en silencio sepulcral. El conductor, un hombre mayor de bigote canoso, intentó hacer conversación, pero Valentina solo podía pensar en las palabras que Sebastián había pronunciado la noche anterior. Ven preparada para recordar quiénes fuimos realmente, qué había olvidado, y por qué su mente parecía resistirse cada vez que intentaba recordar los últimos días de su relación. El Hotel San Regis se alzaba ante ella como una torre de cristal y acero, imponente contra el cielo nocturno de la Ciudad de México. Valentina había estado ahí antes, en otra vida, cuando Sebastián la llevaba a cenar en el restaurante del hotel para celebrar sus pequeños triunfos académicos. El elevador subió silenciosamente, cada piso marcando su destino inevitable. Cuando las puertas se abrieron en el 8º piso, un pasillo alfombrado se extendía ante ella, iluminado por lámparas de cristal que proyectaban prismas de luz en las paredes. La puerta del penthouse estaba, efectivamente, entreabierta. Valentina respiró profundo y empujó la puerta. Lo que encontró la dejó sin aliento. La suite había sido transformada en algo sacado de un sueño, o de un recuerdo. Cientos de velas blancas creaban un mar de luz dorada que danzaba en cada superficie. El aroma de jazmín, su flor favorita, flotaba en el aire. Y en el centro de la sala, sobre una mesa baja, descansaba una botella de champán rosado. Dom Perignon, 2008. La misma marca que habían bebido en su primera cena romántica. «Llegaste», la voz de Sebastián emergió de las sombras. Valentina se giró y lo vio recargado contra el ventanal que daba vista a toda la ciudad. Vestía una camisa blanca desabotonada en el cuello y pantalones de vestir oscuros.
Sin el traje formal, parecía más joven, más parecido al chico del que se había enamorado en la universidad. ¿Por qué había recreado exactamente el ambiente de sus noches románticas del pasado? ¿Qué es todo esto?, preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Sebastián se acercó lentamente, como un depredador estudiando a su presa. Pero había algo diferente en su mirada esta noche, algo vulnerable que intentaba ocultar tras su máscara de frialdad. «Una recreación», respondió. «Pensé que te gustaría recordar cómo solíamos hacer las cosas, antes de que todo se fuera al carajo». Ahí estaba otra vez esa referencia al pasado, a algo que había salido mal. ¿Qué había bloqueado su mente? «Sebastián, yo», comenzó, pero él la interrumpió acercándose más. «No hables todavía», murmuró, tomándola suavemente del brazo. «Primero, champán». Como en los viejos tiempos. Sus dedos rozaron su piel al guiarla hacia el sofá, y Valentina sintió la misma electricidad de años atrás corriendo por sus venas. Maldita química que seguía intacta después de tanto tiempo. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran amores narrados. Sebastián descorchó el champán con movimientos expertos. El sonido del corcho al salir resonó en el silencio como un disparo. Sirvió 2 copas, pero cuando le ofreció una a Valentina, ella vaciló. «No estoy aquí para una cita romántica», dijo, intentando mantener su voz firme. «Estoy aquí por el dinero, por Sofía». Los ojos de Sebastián se endurecieron por un momento, pero luego sonrió. Una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Valentina?», preguntó, tomando un sorbo de su copa. «Que después de 5 años, sigues mintiendo. A mí. A ti misma». «No estoy mintiendo». «Ah, ¿no?». Se acercó más, tanto que pudo oler su colonia, esa mezcla de sándalo y especias que solía volver loca. «Entonces dime, ¿por qué estás temblando?». Valentina miró sus manos. Efectivamente, temblaban. «Es por los nervios». «No». Sebastián puso su copa en la mesa y tomó las manos de ella entre las suyas. «Es por esto». La besó. No fue el beso agresivo y posesivo que ella había esperado. Fue suave, tentativo, como si estuviera pidiendo permiso, como si estuviera recordando el sabor de algo que había perdido hace mucho tiempo. Valentina se quedó inmóvil por un segundo, su mente gritándole que se alejara. Pero su cuerpo recordaba cada línea de esos labios, cada matiz de esa caricia, y antes de poder detenerse, se encontró respondiendo al beso. ¿Cómo era posible que después de tanto dolor, su cuerpo siguiera reconociendo el hogar en sus brazos? Cuando se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. «Esto no estaba en el trato», murmuró Valentina, llevándose los dedos a los labios. «El trato», repitió Sebastián, sus ojos brillando con algo peligroso. «Era una noche contigo. No especifiqué qué tipo de noche». Se alejó hacia la ventana, pasándose las manos por el cabello en un gesto que Valentina recordaba demasiado bien. Era lo que hacía cuando estaba luchando con algo internamente. «¿Quieres saber por qué realmente te pedí que vinieras?», preguntó sin voltear a verla. «Pensé que ya me lo habías dicho. Para...». Valentina no pudo terminar la frase. «Para humillarte, para hacerte pagar, para demostrarte que tengo el poder de reducirte a un precio». Se giró hacia ella, sus ojos llenos de una emoción que no pudo descifrar. Ese era el plan. ¿Ese era? Sebastián se acercó de nuevo, pero esta vez se detuvo a una distancia prudente. «Hasta que te vi ayer, hasta que me di cuenta de que después de 5 años, todavía puedo leer cada emoción en tu rostro. Todavía sé exactamente cuándo estás mintiendo y cuándo estás siendo brutalmente honesta contigo misma». ¿A dónde quería llegar con esto? «Sebastián, no entiendo. Te traje aquí para lastimarte como tú me lastimaste a mí», continuó, su voz volviéndose más áspera.
Pero ahora me doy cuenta de que soy incapaz de hacerte daño. Incluso después de todo, el silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión sexual y emocional. Valentina podía sentir su propio corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Qué me hiciste, Sebastián?», preguntó finalmente. «¿Qué te hice yo?». Por un momento, el rostro de él se descompuso completamente. La máscara de frialdad cayó, y Valentina pudo ver al hombre roto que se escondía debajo. «No lo recuerdas», murmuró. «Realmente no lo recuerdas». «No recuerdo qué», gritó Valentina, la frustración finalmente desbordándose. «Llevo 5 años con un vacío en mi memoria sobre nuestro final, y tú sigues hablando en adivinanzas». Sebastián la miró fijamente por un largo momento. Luego, para sorpresa de ella, sonrió tristemente. «El doctor dijo que podrías no recordar los días previos al accidente. El trauma, la conmoción cerebral, se detuvo. Pero yo pensé que fingías. Pensé que era tu manera de hacerme más daño». «¿Accidente? ¿Qué accidente?». Como si hubiera abierto una compuerta, los fragmentos comenzaron a filtrarse en la mente de Valentina. 5 años atrás. Lluvia. Mucha lluvia. Los limpiaparabrisas de un auto moviéndose frenéticamente. Gritos. Una discusión. «No puedes pedirme que elija entre tú y mi familia. Tu familia te está destruyendo, Valentina. Están usando tu culpa para manipularte. Basta. No voy a escucharte hablar así de ellos». El sonido de una puerta azotándose. Pasos corriendo bajo la lluvia. El rugido de un motor. Luces cegadoras. Y luego, nada. Regreso al presente. Valentina se llevó las manos a la cabeza, sintiendo un dolor punzante en las sienes. «La discusión», murmuró. «Estábamos peleando sobre mi familia». Sebastián se tensó visiblemente. «¿Recuerdas?». «No todo. Solo fragmentos». Valentina lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Tuve un accidente esa noche? Te fuiste de mi departamento corriendo bajo la lluvia. Estabas tan alterada que no debiste haber manejado». La voz de Sebastián se quebró ligeramente. «Un camión no pudo frenar a tiempo en la curva. Estuviste 3 días en coma». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. «¿Y tú?». «Yo fui todos los días al hospital, durante las 72 horas más largas de mi vida». Se acercó lentamente. «Cuando despertaste, no me reconocías. Los médicos dijeron que era temporal, que la memoria regresaría, pero cuando regresó, actuaste como si yo fuera un extraño. ¿Cómo era posible que hubiera bloqueado algo tan importante?». «Sebastián, intenté acercarme varias veces después de que te dieron de alta, pero cada vez que me veías, entrabas en pánico, llorando, temblando, diciéndome que me alejara de ti. Al final, pensé que era mejor dejarte en paz». Valentina sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su ruptura, sobre por qué Sebastián había desaparecido de su vida, era mentira. «No sabía», susurró. «No sabía que habías estado ahí. Durante 5 años, pensé que habías decidido odiarme por algo que dije esa noche, por haberte presionado para que eligieras entre tu familia y yo». Sebastián se acercó más. «Nunca se me ocurrió que realmente no recordabas cuánto nos amábamos. Cuánto se habían amado. Era posible que hubiera olvidado no solo la pelea, sino también la intensidad de sus sentimientos». «¿De qué estábamos peleando exactamente?», preguntó Valentina. Sebastián vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Tu padre había perdido su trabajo. Tu madre estaba enferma. Tus hermanas necesitaban dinero para la escuela», comenzó lentamente. «Yo me ofrecí a ayudar, pero tu familia, especialmente tu padre, lo vio como caridad, como una humillación». Los recuerdos comenzaron a aclararse más. «Mi hija no es una mantenida. Señor Herrera, solo quiero ayudar. Lo que quieres es comprarla, igual que todos los ricos». «Mi padre te odiaba», murmuró Valentina, la realización golpeándola como una ola.
Tu padre me veía como el enemigo, y gradualmente logró convencerte de que yo solo estaba contigo por morbo de clase. Sebastián apretó los puños. Esa noche, cuando te ofrecí casarme contigo y resolver todos los problemas económicos de tu familia de una vez por todas, te sentiste insultada. ¿Le había propuesto matrimonio? ¿Y ella había reaccionado mal? Dios mío. Valentina se cubrió el rostro con las manos. Yo pensé que querías comprarme. Igual que piensas ahora, dijo Sebastián suavemente. Por eso cuando me enteré de la situación de tu hermana, cuando supe que necesitabas dinero desesperadamente, pensé que finalmente entenderías que nunca se trató de dinero. Se trató de amor. Siempre se trató de amor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina procesaba cada revelación, cada fragmento de memoria que regresaba como piezas de un rompecabezas que había estado incompleto durante 5 años. Entonces, ¿todo esto? Gesticuló alrededor de la habitación. Las velas, el champán, la recreación de nuestras citas. Era mi manera desesperada de hacerte recordar lo que fuimos antes de que todo se complicara. Sebastián se sentó en el sofá, de repente viéndose agotado. Quería que recordaras que una vez fuimos felices, que una vez nos amamos tanto, que estábamos dispuestos a desafiar al mundo entero. Valentina se acercó lentamente y se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente pero ya no hostil. ¿Y el dinero? ¿Los 10 millones? Sebastián la miró con una expresión que mezclaba dolor y esperanza. Fue mi manera de asegurarme de que vinieras. Sabía que por tu hermana harías cualquier cosa. Hizo una pausa. Pero también fue mi manera de demostrar que nunca se trató del dinero. Pagué 10 millones por una noche contigo, no porque piense que vales eso, sino porque para mí no tienes precio. ¿Acababa de decir que para él, ella no tenía precio? Las emociones de Valentina eran un torbellino. Ira por haber sido manipulada, dolor por los años perdidos, gratitud por lo que había hecho por Sofía, y algo más, algo que había intentado enterrar durante 5 años. Amor. El maldito amor que seguía ahí, latente, esperando la oportunidad de renacer. Sebastián, comenzó, pero él levantó una mano. Antes de que digas algo, necesitas saber algo más. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. No te traje aquí solo para aclarar el pasado. ¿No? Te traje aquí porque en 5 años no he podido estar con otra mujer sin pensar en ti. No he podido construir una vida sin sentir que faltaba la mitad de mi alma. Se giró hacia ella, vulnerable. Te traje aquí porque estoy desesperadamente enamorado de ti, y quería una oportunidad más de convencerte de que podemos intentarlo de nuevo. El corazón de Valentina se detuvo. ¿Estás diciéndome que todo esto fue una elaborada declaración de amor? Fue la única manera que se me ocurrió de tenerte aquí el tiempo suficiente para explicarte la verdad. Sebastián se acercó de nuevo. Pero también es real, Valentina. El dinero para tu hermana es real. Mi amor por ti es real. Mi deseo de tenerte en mi vida de nuevo es real. ¿Qué debía hacer con esta información? ¿Cómo procesar 5 años de malentendidos en una sola noche? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Sebastián sonó. Lo ignoró la primera vez, pero siguió insistiendo. Contesta, dijo Valentina suavemente. Sebastián miró la pantalla y frunció el ceño. Es mi asistente. Nunca llama a menos que sea una emergencia, contestó. ¿Diego? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, eso es imposible. Está bien, voy para allá. Colgó con el rostro pálido. ¿Qué pasa? Preguntó Valentina. Hay un problema en la empresa. Un problema serio. Se pasó las manos por el cabello. Necesito irme inmediatamente. Ve, dijo Valentina poniéndose de pie. Yo también debería. No. La interrumpió, tomándola de las manos. Quédate aquí esta noche. Por favor. Necesito saber que cuando regrese, todavía estarás aquí.
que esta conversación no fue un sueño. Valentina vaciló. Una parte de ella quería huir, procesar todo lo que había descubierto en la soledad de su departamento. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante 5 años, quería quedarse. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, preguntó. Unas horas como máximo. Es algo que no puedo delegar. Se acercó y depositó un beso suave en su frente. Hay comida en el refrigerador, películas, libros. Haz como si fuera tu casa. ¿Su casa? ¿Cuándo había dejado de sentirse como en casa con él? Sebastián se cambió rápidamente a un traje formal y tomó las llaves de su auto. Valentina, dijo desde la puerta. Gracias por escucharme. Gracias por darme la oportunidad de explicarte la verdad. Y se fue, dejándola sola en el penthouse que parecía un santuario a su amor perdido. Valentina caminó lentamente por la suite, descubriendo detalles que habían pasado desapercibidos antes. En la mesita de noche, una fotografía de ambos en Xcaret, besándose bajo una cascada. En el escritorio, una rosa seca dentro de un marco de cristal. La primera rosa que él le había regalado, preservada perfectamente. ¿Había guardado todos estos recuerdos durante 5 años? En el closet, encontró algo que la hizo llorar. Una camiseta suya que había perdido años atrás. Todavía olía vagamente a su perfume de esa época. Se cambió el vestido por la camiseta y se acurrucó en el sofá, abrazando un cojín que olía a la colonia de Sebastián. Por primera vez en años, se permitió recordar realmente cómo se había sentido estar enamorada de él. La seguridad de sus brazos, la manera en que podían hablar durante horas sobre todo y nada. Cómo él solía trazar patrones invisibles en su espalda hasta que se quedaba dormida. Las risas compartidas, los sueños construidos juntos, las promesas susurradas en la oscuridad. ¿Cómo había podido olvidar todo eso? Su teléfono sonó. Era Andrea. Vale. ¿Cómo está Sofía?, preguntó inmediatamente. La operación fue un éxito completo, respondió Andrea, su voz llena de alivio. Los médicos dicen que la recuperación será total. Será como si nunca hubiera pasado nada, como si nunca hubiera pasado nada. ¿Era posible tener una segunda oportunidad tan completa? Gracias a Dios, murmuró Valentina. Vale. ¿Dónde estás? Tu voz suena rara. Valentina miró alrededor del penthouse, a las velas que seguían ardiendo, a los pétalos de jazmín esparcidos por el suelo. Estoy resolviendo algunos asuntos del pasado, dijo finalmente. Después de colgar, Valentina se dirigió al baño para lavarse la cara y se quedó paralizada frente al espejo. En el reflejo, vio a una mujer que había olvidado que existía. La mujer que había sido cuando estaba enamorada. Sus ojos brillaban diferente, su postura era más relajada, incluso su sonrisa parecía más genuina. ¿Era esto lo que Sebastián había visto cuando la miró ayer? ¿Los restos de la mujer que había amado? Regresó al sofá y, sin poder evitarlo, comenzó a recordar más fragmentos de su relación. Flashback, 5 años atrás. Era una noche de julio. Estaban en la azotea del departamento de Sebastián, mirando las estrellas. Él le había preparado una cena sorpresa porque había pasado su examen más difícil. ¿Sabes qué me gusta más de ti?, le había preguntado, acariciando su cabello mientras ella reposaba la cabeza en su pecho. ¿Qué? Que nunca has intentado cambiar para impresionarme. Eres auténtica, genuina. En un mundo lleno de gente falsa, tú eres real. ¿Y sabes qué me gusta más de ti?, había respondido ella. ¿Qué? Que me haces sentir como si fuera extraordinaria, cuando sé que soy completamente ordinaria. Valentina, había dicho él, incorporándose para mirarla a los ojos. No hay nada ordinario en ti. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, y algún día todo el mundo lo sabrá. Regreso al presente. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. ¿Cómo había podido olvidar esos momentos? ¿Cómo había permitido que el miedo y la manipulación de su familia
¿Borraran algo tan hermoso? ¿Y qué significaba esto para el presente? ¿Realmente era posible recuperar algo que había estado roto durante tanto tiempo? Eran las 2 de la madrugada cuando escuchó la llave en la cerradura. Sebastián entró silenciosamente, esperando encontrarla dormida, pero la vio despierta en el sofá, vestida con su vieja camiseta. ¿Cómo te quedaba esa playera?, preguntó suavemente, sentándose en el borde del sofá. La encontré en tu closet, respondió Valentina, junto con la rosa seca, y las fotografías, y todo. Sebastián se veía agotado, pero sus ojos se iluminaron ligeramente. ¿Has estado recordando? No he hecho otra cosa en las últimas 4 horas. Valentina se sentó más derecha. Sebastián, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Lo que sea. ¿Realmente crees que podemos recuperar lo que tuvimos? Después de 5 años, después de tanto dolor, después de todo. Sebastián la miró fijamente por un largo momento. ¿Quieres la respuesta que creo que quieres escuchar? ¿O quieres la verdad? La verdad. Siempre la verdad. La verdad es que no creo que podamos recuperar exactamente lo que tuvimos, dijo lentamente. Éramos diferentes entonces, más jóvenes, más ingenuos. Creíamos que el amor era suficiente para conquistar cualquier obstáculo. El corazón de Valentina se hundió. Pero, continuó Sebastián, creo que podemos construir algo nuevo, algo más fuerte, porque ahora sabemos lo que es perder al amor de tu vida. Sabemos lo que cuesta el orgullo y el miedo. ¿Algo nuevo? ¿Algo más fuerte? ¿Y qué sería ese algo nuevo?, preguntó Valentina. Sebastián se deslizó del borde del sofá al suelo, quedando arrodillado frente a ella. Tomó sus manos entre las suyas. Una relación basada en la honestidad completa, sin secretos, sin orgullos malentendidos, sin permitir que nadie más influya en nuestras decisiones. Hizo una pausa. Una relación entre 2 adultos que han aprendido que el amor verdadero es raro y precioso, y que cuando lo encuentras, luchas por él. ¿Estaba proponiéndole una segunda oportunidad real? Sebastián, sé que es mucho pedir. Sé que te lastimé trayéndote aquí de esta manera. Sé que tienes todas las razones del mundo para no confiar en mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero también sé que lo que sentimos el uno por el otro sigue ahí. Lo vi en tus ojos cuando te besé. Lo siento ahora, en la manera en que me estás mirando. Valentina sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio. Un paso adelante significaría saltar hacia lo desconocido, arriesgar su corazón de nuevo. Un paso atrás significaría seguridad, pero también significaría vivir para siempre con la pregunta de ¿qué hubiera pasado si? ¿Cómo sé que esta vez será diferente?, susurró. ¿Cómo sé que no volveremos a destruirnos mutuamente? No lo sabes, respondió Sebastián honestamente. Pero yo sé algo que tú no sabes. ¿Qué? Sé que durante 5 años he trabajado en ser el hombre que mereces. He ido a terapia, he aprendido a comunicarme mejor, he entendido que el dinero nunca fue el problema real entre nosotros. Sonrió tristemente. El problema era que yo creía que podía protegerte de todo, incluso de tu propia familia, y tú creías que no merecías ser amada incondicionalmente. ¿Había ido a terapia? ¿Por ella? ¿Has estado en terapia durante 5 años? 2 veces por semana durante los primeros 2 años. 1 vez por semana desde entonces, asintió. Porque sabía que si alguna vez tenía la oportunidad de recuperarte, no podías ser el mismo hombre que te perdió. Valentina sintió algo moviéndose en su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente guardado. ¿Y qué has aprendido? He aprendido que el amor no es posesión, que no puedo salvarte de todo, y que tú no necesitas ser salvada. He aprendido que podemos ser un equipo sin que ninguno pierda su identidad. Se acercó más. Y he aprendido que eres la única mujer con la que quiero envejecer. ¿Envejecer juntos? ¿Estaba hablando de para siempre? Antes de que Valentina pudiera responder,
Sebastián continuó. Pero también he aprendido algo más importante. He aprendido a dejarte ir si esa es tu decisión. Si me dices que no hay posibilidad de un futuro entre nosotros, respetaré tu decisión y no volveré a buscarte. Era su oportunidad de salir corriendo, su oportunidad de mantener su corazón seguro. ¿Por qué entonces sentía que irse sería el error más grande de su vida? Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto. Sebastián se puso de pie. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Todo esto es mucho. Entiendo. Se dirigió hacia el dormitorio, pero se detuvo en la puerta. Valentina, sin importar lo que decidas, quiero que sepas algo. ¿Qué? Estos 5 años contigo han sido los mejores años de mi vida, y estos 5 años sin ti han sido los más largos. Pero ambos períodos me han enseñado algo. Tú eres mi persona, mi alma gemela, si crees en esas cosas, y pase lo que pase, siempre estaré agradecido de haberte tenido en mi vida. Y con esas palabras, desapareció en el dormitorio, dejando a Valentina sola con sus pensamientos y con la decisión más importante de su vida. ¿Sería capaz de arriesgar su corazón de nuevo? ¿O el miedo a ser lastimada la alejaría del amor de su vida? Continuará. Valentina no durmió. Pasó la noche en el sofá, mirando las velas que gradualmente se consumían hasta convertirse en pequeños charcos de cera. Mientras su mente procesaba 5 años de malentendidos en una sola noche reveladora. Cada vez que cerraba los ojos, más recuerdos regresaban. La manera en que Sebastián solía esperarla después de cada clase con un café y una sonrisa. Cómo había aprendido a cocinar su platillo favorito solo para sorprenderla. Las noches que se quedaban despiertos planeando su futuro juntos, hablando de la casa que construirían, los hijos que tendrían, los lugares que visitarían. ¿Cómo había permitido que todo eso se perdiera por el orgullo y los prejuicios? A las 6 de la mañana, escuchó movimiento en el dormitorio. Sebastián salió vestido con un traje impecable, pero las ojeras bajo sus ojos delataban que él tampoco había dormido. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose a la cocina. «¿Café? Por favor», respondió Valentina, observando cómo se movía con la familiaridad de una rutina ensayada 1000 veces. Mientras él preparaba el café, el silencio entre ellos era espeso, cargado de expectación. Ambos sabían que había llegado el momento de las decisiones. «Tengo que ir a la oficina temprano», dijo Sebastián, entregándole una taza humeante. «El problema de anoche resultó ser más serio de lo que pensé». «¿Qué tipo de problema?», preguntó Valentina, genuinamente preocupada. Sebastián vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Uno de mis socios principales ha estado malversando fondos, millones de pesos, y por alguna razón está tratando de implicarme a mí». Se sentó frente a ella. «Podría perder todo, Valentina. La empresa, mi reputación, mi fortuna. ¿Todo? ¿El hombre que había pagado 10 millones por una noche con ella podría perderlo todo? ¿Qué vas a hacer? Luchar. Como siempre he luchado». Tomó un sorbo de café. «Pero quería que lo supieras, porque si decides darme una oportunidad, necesitas entender que tal vez no sea el billonario que conociste ayer». Valentina lo miró fijamente. Ahí estaba, el hombre más poderoso de México, enfrentando potencialmente la ruina, y su preocupación era ser honesto con ella sobre su situación. ¿No era exactamente esa honestidad lo que había faltado 5 años atrás? «¿Crees que me importa tu dinero?», preguntó suavemente. «¿No te importa?» «Sebastián, yo me enamoré del estudiante de 23 años que me llevaba tacos de canasta a la biblioteca y se quedaba despierto ayudándome con mis proyectos de arquitectura». Se puso de pie y se acercó a él. El dinero vino después». Los ojos de Sebastián se iluminaron por primera vez desde que había regresado. «¿Estás diciendo...?» Antes de que pudiera terminar la pregunta, el teléfono de Sebastián sonó insistentemente. Era su asistente de nuevo.
Sebastián, necesitas venir inmediatamente. La prensa está aquí. Hay reporteros por todas partes. Y hay una orden de arresto. El rostro de Sebastián se puso pálido. Entiendo, voy para allá. Colgó y miró a Valentina. Tengo que irme, pero antes necesito saber. ¿Hay una posibilidad para nosotros? Valentina sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado. Podía tomar el camino seguro, alejarse de esta situación complicada, proteger su corazón, o podía saltar al vacío con el hombre que había amado con cada fibra de su ser. Ve, dijo finalmente, resuelve tus problemas, y después hablamos. ¿Vas a esperarme? Ve, Sebastián. Él se acercó, tomó su rostro entre sus manos y la besó profundamente. Un beso desesperado, lleno de miedo y esperanza. Te amo, murmuró contra sus labios. Nunca dejé de amarte. Lo sé, respondió ella. Ahora ve. Y se fue, dejando a Valentina sola con la decisión más importante de su vida. Durante las siguientes horas, Valentina no pudo evitar seguir las noticias en el teléfono. Los titulares eran devastadores. Sebastián Montalvo, arrestado por fraude. El imperio del billonario se desploma. Cómo el rey de los negocios se convirtió en criminal. Pero conforme leyó más, comenzó a notar inconsistencias en las historias, detalles que no encajaban, y entonces vio algo que la hizo palidecer. Una foto de Sebastián siendo escoltado por la policía, pero en el fondo, apenas visible, estaba un hombre que le resultaba familiar. Un hombre que había visto antes en fotografías familiares, su padre. ¿Qué hacía su padre en las oficinas de Sebastián el mismo día que lo arrestaron? Con manos temblorosas, marcó el número de su casa. «Papá, ¿dónde estás?» «En casa, mija». «¿Por qué?» «Necesito verte». Ahora, una hora después, Valentina estaba sentada frente a su padre en la sala de su casa familiar. Roberto Herrera, un hombre de 58 años, evitaba su mirada. «Papá, ¿qué hiciste?» «No sé de qué hablas, Valentina. Sé que fuiste a las oficinas de Sebastián. Te vi en las fotografías de la prensa», gritó Valentina. «¿Qué hiciste?» Su padre finalmente la miró, y en sus ojos vio algo que la aterró. Culpa. «Hice lo que tenía que hacer para protegerte», dijo finalmente. «¿Protegerme de qué?» «De él, de ese hombre que te manipuló hace 5 años y que ahora volvió para manipularte otra vez». Roberto se puso de pie. «¿Crees que no sé cómo conseguiste el dinero para Sofía? ¿Sabías sobre el acuerdo?» «Papá, cuando me enteré de que habías vuelto a ver a ese maldito, cuando supe que te había pagado como si fueras una...». No pudo terminar la frase. «Decidí que era hora de acabar con él de una vez por todas». Valentina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Tú lo incriminaste?» «Tengo un amigo que trabajaba en su empresa. Me ayudó a plantar evidencia. Documentos que lo hacían parecer culpable del fraude que su socio había cometido». «¿Estás loco?», gritó Valentina. «Es inocente. Es culpable de destruirte hace 5 años. Es culpable de convertirte en su prostituta ahora». Roberto gritó de vuelta. La bofetada resonó por toda la casa. Valentina había abofeteado a su padre. «Nunca», dijo con una voz que no reconoció como suya. «Nunca vuelvas a referirte a mí de esa manera. Y nunca, nunca vuelvas a interferir en mi vida, Valentina. Yo solo». «5 años», gritó. «5 años destruiste mi felicidad hace 5 años con tus prejuicios y tu orgullo. Y ahora estás tratando de destruir al hombre inocente que amo. ¿Lo amas? Después de lo que te hizo. Él nunca me hizo nada. Tú me manipulaste. Tú me hiciste creer que me veía como un objeto. Tú me llenaste la cabeza de veneno hasta que no pude distinguir entre el amor real y la manipulación». Roberto se quedó inmóvil, viendo a su hija con ojos de shock. «Valentina, no, se acabó. Vas a llamar a tu amigo y van a retirar toda la evidencia falsa que plantaron».
Vas a confesarle a la policía lo que hicieron. Y después, no quiero verte nunca más. ¿No puedes hablar en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Valentina se dirigió hacia la puerta. Tienes 24 horas para arreglarlo. Si no lo haces, yo misma iré a la policía y les contaré todo. Es tu familia, Valentina. Ella se detuvo en la puerta, sin voltear. Una familia que ama no sabotea la felicidad de sus miembros. Lo que tú has hecho no es amor, papá. Es control. Y se acabó. 3 horas después, Valentina estaba en la cárcel municipal, esperando para ver a Sebastián. Había usado cada contacto que tenía para conseguir una visita. Cuando finalmente lo vieron traer esposado, el corazón se le partió. Tenía un moretón en la mejilla y su camisa estaba arrugada, pero sus ojos se iluminaron al verla. ¿Qué haces aquí?, preguntó a través del cristal que los separaba. Vine a decirte que sé quién te incriminó. Y vine a decirte algo más. Valentina, es peligroso que estés aquí. Si la prensa te ve... No me importa la prensa. No me importa lo que piense la gente. Solo me importas tú. Sebastián se quedó inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi respuesta es sí. Valentina puso la mano contra el cristal. Sí quiero intentarlo de nuevo. Sí creo que podemos construir algo mejor. Sí te amo, y sí estoy dispuesta a luchar por nosotros. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. Valentina, mi padre fue quien te incriminó. Él y un cómplice plantaron evidencia falsa. Pero va a confesar. Todo va a salir a la luz. ¿Tu padre? La expresión de Sebastián se endureció. ¿Por qué? Porque no pudo soportar que fuéramos felices. Porque su orgullo es más importante que mi bienestar. Valentina también tenía lágrimas en los ojos. Pero se acabó, Sebastián. Elegí. Te elegí a ti. ¿Estás segura? Porque una vez que hagas esta elección, una vez que me defiendas públicamente, no podrás retractarte. Tu familia. Tú eres mi familia ahora, lo interrumpió. Tú y yo, y el futuro que vamos a construir juntos. Sebastián puso su mano contra el cristal, alineándola con la de ella. Te amo tanto que duele, murmuró. Y yo te amo tanto que estoy dispuesta a enfrentar al mundo entero por nosotros. 24 horas después, los titulares habían cambiado completamente. Sebastián Montalvo inocente, padre de novia, confesó incriminación falsa. El amor que sobrevivió al escándalo, la historia de Sebastián y Valentina, de billonario a víctima a héroe, la montaña rusa de Sebastián Montalvo. Valentina esperaba afuera de la cárcel, rodeada de reporteros y cámaras. No le importaba. Solo tenía ojos para las puertas que se abrieron para liberar al hombre que amaba. Sebastián emergió al sol del mediodía, libre de cargos, libre de culpas, libre para amar. Sus ojos se encontraron a través de la multitud de periodistas y fotógrafos. Él comenzó a caminar hacia ella, y ella comenzó a caminar hacia él, como dos imanes atraídos por una fuerza superior. Cuando finalmente se encontraron en el medio de la multitud, Sebastián la tomó en sus brazos y la besó con una pasión que hizo que las cámaras se volvieran locas y que los reporteros gritaran preguntas. Pero ellos no escucharon nada más que los latidos de sus corazones sincronizados. ¿Estás lista para esto?, murmuró Sebastián contra sus labios. ¿Para ser la mujer del billonario escandaloso? Estoy lista para ser la mujer del hombre que amo, respondió Valentina. Todo lo demás es solo ruido. Cásate conmigo, dijo él de repente. ¿Qué? Ahora mismo, hoy, no quiero esperar ni un día más. Sebastián se arrodilló ahí mismo, frente a las cámaras, frente al mundo entero. Valentina Herrera, ¿quieres casarte conmigo? ¿Una propuesta de matrimonio frente a toda la prensa nacional? ¿Podía ser más público, más irrevocable? Sebastián, la gente va a pensar. No me importa lo que piense la gente, solo me importa tu respuesta. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. ¿Vas a casarte conmigo? Valentina miró alrededor.
Las cámaras, los reporteros, la multitud de curiosos. Todo el país estaría viendo esto en unas horas. Y no le importó nada. Sí, gritó. Sí, me voy a casar contigo. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Las cámaras capturaron el momento en que Sebastián se puso de pie y la besó como si fuera la primera y última vez. ¿Era posible que después de tanto dolor, tanta confusión, tantos malentendidos, hubieran encontrado su camino de regreso al amor? 6 meses después, la boda se llevó a cabo en una playa privada de Tulum, rodeado solo por las personas que realmente importaban. Sofía, completamente recuperada, fue la madrina de honor. Andrea y su madre, quien había aceptado finalmente la relación, estuvieron en primera fila. Su padre no estuvo presente. Había cumplido su palabra de confesar, pero la relación con él seguía rota. Tal vez algún día podrían sanar esas heridas, pero por ahora, Valentina estaba enfocada en construir su nueva vida. Mientras caminaba por la arena blanca hacia el altar improvisado, vestida con un sencillo vestido blanco que flotaba con la brisa marina, Valentina pensó en todo lo que habían pasado para llegar a este momento. El dolor de 5 años separados, la noche que cambió todo en el hotel, la decisión de luchar por su amor, el escándalo público, la proposición frente a las cámaras. Todo había valido la pena para llegar a este momento. Sebastián esperándola al final del pasillo, vestido con una simple camisa blanca y pantalones de lino, más guapo que nunca, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. ¿Algún arrepentimiento?, le preguntó cuando llegó a su lado. Solo uno, respondió Valentina. ¿Cuál? Que no hayamos hecho esto hace 5 años. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Valentina apenas escuchaba las palabras tradicionales. Su mente estaba enfocada en los votos que habían escrito juntos. Sebastián, hace 6 meses me compraste por 10 millones de pesos, pensando que estabas comprando una noche, pero lo que realmente compraste fue toda una vida de amor, lealtad y felicidad. Porque hoy te entrego no solo una noche, sino todos mis días y todas mis noches para siempre. Valentina, te pagué 10 millones de pesos porque pensé que ese era tu precio. Pero ahora entiendo que tu amor no tiene precio, porque es invaluable. Y yo prometo pasar el resto de mi vida demostrándote que eres lo más precioso que tengo. Cuando se besaron como marido y mujer, mientras el sol se ponía sobre el Caribe mexicano y sus invitados aplaudían, Valentina sintió que finalmente había llegado a casa. 1 año después, Valentina se despertó en su nueva casa en Las Lomas, una mansión que Sebastián había construido específicamente para ella, con un estudio de arquitectura donde podía trabajar en sus propios proyectos. Se volvió hacia su esposo, que dormía pacíficamente a su lado, y sonrió al ver sus pestañas largas descansando contra sus mejillas. Su teléfono vibró con un mensaje de Andrea. Vale, ¿has visto las noticias? Saliste en Forbes como una de las arquitectas más influyentes de México. Y el reportaje sobre tu historia de amor con Sebastián es hermoso. Valentina sonrió y dejó el teléfono de lado. Los éxitos profesionales eran gratificantes, pero no eran lo más importante. Lo más importante era lo que sintió cuando Sebastián abrió los ojos, y la primera cosa que hizo fue sonreír al verla. «Buenos días, esposa», murmuró con voz ronca de sueño. «Buenos días, esposo», respondió, acurrucándose en sus brazos. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él, besando su cabeza. «¿Viernes? Es el primer aniversario de la noche que nos reencontramos en el Sang de Regis». Sebastián se incorporó para mirarla a los ojos. «La noche que me pagaste 10 millones de pesos para comprarte». Valentina se rió acariciando su mejilla. «La mejor inversión de tu vida, sin duda alguna». La besó suavemente. «¿Sabes qué me dijo mi terapeuta ayer?» «¿Qué?» «Que nuestra historia es prueba de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar. Que algunas personas están destinadas a estar juntas, sin importar cuántos obstáculos se encuentren en el camino». Valentina sintió lágrimas de felicidad en sus ojos.
¿Tú crees en el destino? Creo en nosotros, respondió Sebastián. Creo en que dos personas que se aman tanto como nosotros nos amamos pueden superar cualquier cosa. Se besaron lentamente, saboreando la paz y la seguridad de su amor maduro. No era la pasión desesperada de su juventud, sino algo más profundo, más sólido. Sebastián, murmuró Valentina contra sus labios. Tengo algo que decirte. Él abrió los ojos, alerta inmediatamente. ¿Qué pasa? Valentina tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre aún plano. Vas a ser papá. El mundo se detuvo. Sebastián la miró fijamente por un largo momento, procesando sus palabras. Luego, lentamente, una sonrisa radiante se extendió por su rostro. ¿En serio? En serio. Valentina no pudo contener las lágrimas de alegría. Tengo 2 meses. Sebastián la tomó en sus brazos y la besó con tanta ternura que ella sintió que su corazón iba a explotar de felicidad. Te amo, murmuró él. Los amo a los dos. Y nosotros te amamos a ti, respondió Valentina. Mientras yacían abrazados, planeando el futuro que construirían para su hijo, Valentina pensó en el increíble viaje que los había traído hasta aquí, de estudiantes enamorados a amantes separados por el orgullo, de la manipulación y el dolor a la redención y el perdón, de una transacción de 10 millones de pesos a un amor que no tenía precio. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián, notando su silencio. En que hace 1 año pensé que estaba vendiendo mi dignidad por el dinero para salvar a mi hermana. Valentina se acurrucó más cerca de él. Pero en realidad, estaba comprando mi futuro contigo. Y yo pensé que estaba comprándote por una noche para vengarme del pasado. Sebastián acarició su cabello. Pero en realidad, estaba comprando la oportunidad de recuperar a la mujer de mi vida. Qué tonto fuiste al pagar 10 millones. Se burló Valentina suavemente. Solo tenías que decir, perdóname, y te amo. ¿Solo eso? Sebastián fingió sorpresa. Bueno, entonces fue la compra más cara e innecesaria de mi vida. Pero también la más importante. Sin duda la más importante. Se quedaron en silencio, escuchando los latidos sincronizados de sus corazones, pensando en su bebé que crecía entre ellos, en la familia que estaban creando. Sebastián, dijo Valentina después de un momento. ¿Sí? Promete que siempre vamos a luchar por nosotros, sin importar qué obstáculos encontremos. Promete que nunca vamos a dejar que el orgullo o el miedo nos separen de nuevo. Te lo prometo, respondió él solemnemente. Y tú prométeme algo también. Lo que sea. Promete que siempre vas a recordar lo valiosa que eres, que nunca vas a dejar que nadie, ni siquiera yo, te haga sentir como si fueras menos que la mujer extraordinaria que eres. Te lo prometo. Sellaron sus promesas con un beso lleno de esperanza y amor eterno. 5 años después. La casa de las Lomas bullía de actividad. Era el 5º cumpleaños de su hijo, Santiago, y toda la familia estaba reunida. Sofía, ahora una exitosa médica, Andrea con su nuevo novio, incluso su madre que había aprendido a querer genuinamente a Sebastián. Su padre aún no era parte de sus vidas, pero Valentina había encontrado paz con esa decisión. Valentina observaba desde la terraza mientras Sebastián jugaba fútbol con Santiago en el jardín. Su segunda hija, una niña de 2 años llamada Isabela, corría detrás de ellos con risitas cristalinas. ¿Feliz?, preguntó una voz detrás de ella. Se giró para encontrar a Sofía, ahora de 22 años, radiante y llena de vida. Increíblemente feliz, respondió Valentina, abrazando a su hermana. ¿Tú? Yo también. Gracias a ti. Gracias a lo que sacrificaste por mí. No sacrifiqué nada, Sophie. Encontré todo. Sofía sonrió y señaló hacia el jardín. ¿Sabes que Santiago le dice a todo el mundo que su papá es el hombre más rico del mundo? ¿Y qué le respondes? Que su papá es el hombre más rico del mundo,
pero no por su dinero, sino porque tiene el amor de su familia. Valentina sintió lágrimas de alegría en sus ojos. Esa es la respuesta perfecta. En ese momento Sebastián alzó la vista hacia la terraza y le sonrió. Santiago corrió hacia la casa gritando: «¡Mami! Papá dice que tenemos una sorpresa». «¿Una sorpresa?», preguntó Valentina, bajando al jardín. Sebastián se acercó, tomó su mano y la guió hacia el centro del jardín donde había una pequeña ceremonia preparada con flores y globos. «¿Qué es todo esto?», preguntó confundida. «Bueno», comenzó Sebastián, poniéndose nervioso como un adolescente. «Hace 10 años, te propuse matrimonio frente a toda la prensa nacional porque estaba desesperado por no perderte de nuevo». «Sí, lo recuerdo», sonrió Valentina. «Pero nunca te propuse matrimonio de la manera que mereces. En privado, íntimo, solo para ti». Se arrodilló de nuevo, pero esta vez sacó una nueva sortija, diferente a su anillo de matrimonio. «Valentina, mi amor, mi vida, la madre de mis hijos, ¿quieres seguir siendo mi esposa por el resto de nuestras vidas?». Valentina se rió a carcajadas, las lágrimas corriendo libremente. «Sebastián, ya somos casados». «Pero esta vez es diferente», gritó Santiago. «Esta vez es porque se aman mucho, mucho, mucho». «Exactamente», dijo Sebastián, guiñándole un ojo a su hijo. «Esta vez es solo porque nos amamos. No hay drama, no hay prensa, no hay escándalos, solo amor puro». «Entonces sí», respondió Valentina, extendiendo su mano. «Sí quiero seguir siendo tu esposa por el resto de nuestras vidas». Cuando Sebastián le colocó la nueva sortija, toda la familia aplaudió. Santiago e Isabela corrieron a abrazarlos, creando un montón familiar lleno de risas y lágrimas de felicidad. Esa noche, después de que los invitados se fueron y los niños se durmieron, Sebastián y Valentina se sentaron en su terraza, mirando las estrellas sobre la Ciudad de México. «¿Sabes qué?», dijo Valentina, recostando su cabeza en el hombro de su esposo. «¿Qué?». «A veces me pregunto qué habría pasado si aquella noche no hubiera aceptado tu propuesta, si no hubiera ido al hotel. ¿Y qué crees que habría pasado? Creo que nos habríamos encontrado de alguna manera, en algún momento, porque algunas historias de amor están destinadas a suceder, sin importar cuántos obstáculos se encuentren. ¿Crees que somos una de esas historias?». «Lo sé». Valentina alzó la vista para mirarlo. «Somos la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra la manera, y de que a veces, lo que parece una transacción comercial, es en realidad el destino dándote una segunda oportunidad, la mejor segunda oportunidad de nuestras vidas». Se besaron bajo las estrellas, rodeados por el hogar que habían construido juntos, sabiendo que sin importar qué desafíos enfrentaran en el futuro, los enfrentarían juntos. Porque al final, Sebastián no había comprado a Valentina por 10 millones de pesos. Había comprado la oportunidad de demostrar que su amor era invaluable. Y ella no había vendido su dignidad. Había invertido en su felicidad. Y esa inversión había pagado dividendos de amor, familia y felicidad que durarían toda la vida. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan. Porque todos merecemos creer en los finales felices, en las segundas oportunidades, y en que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Déjanos en los comentarios. ¿Crees en las segundas oportunidades en el amor? ¿Has tenido que luchar contra los prejuicios familiares por estar con alguien que amas? Nos vemos en la próxima historia de Amores Narrados, donde el corazón siempre gana.